Estamos ahora con Daniel Figalo, que ha sido aludido en una entrevista que dio Jenny Vilcatoma a Bocajarro hace 2 o 3 días. Lo hemos invitado, en fin, para que dé su versión acerca de esto. Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias, Jaime, por la invitación y la oportunidad. Fue ministro de Justicia del gobierno de Ollantumala, pero pongamos rápidamente lo que dijo, o parte por lo menos de lo que dijo Jenny Vilcatoma, para recordar y que nos responda, nos explique Daniel Figalo. El señor Figalo debe ser incluido en esta investigación como parte de la organización criminal. ¿Por qué? El oficio lo hice con total confidencialidad. Fuimos con el doctor Hugo Laurente, 6 de la mañana al despacho, lo elaboramos sin que hubiera nadie en la Procuraduría. El doctor Salas lo firmó 8 y 5 de la mañana y solo el doctor Laurente tenía conocimiento, llevó el oficio a Odebrecht, lo devolvió y yo lo escondí. Lo bajé, lo guardé bajo 7 llaves que nadie tenía una copia, ni la secretaria, ni los asesores, absolutamente nadie. El informante nos convoca otra vez y nos dice: doctora, para darle la respuesta están totalmente alterados y han convocado a un estudio de abogados al más famoso para maquillar la respuesta que le van a dar. Pero llega la fecha exacta en la que nos convoca Figalo, tanto al doctor Cristian Salas como a mi persona, a su despacho en el Ministerio de Justicia. Y es ahí donde se da pues la gran frase mediante la cual él me hace conocer que él es parte de esta organización, pues él tenía ese oficio que yo tenía escondido, él lo tenía en las manos. Y él tenía el oficio dentro de su agenda. Cuando yo observo el oficio, y obviamente yo sabía que nadie más lo tenía, él lo saca de manera exasperada, descontrolada y me dice: tú te preguntarás de dónde tengo este oficio, cómo llegó a mis manos. Sí. Y obviamente yo estaba totalmente sorprendida. ¿Y qué le dijo? Inmediatamente me dice: ¿tú sabes quién es Odebrecht? ¿Tú sabes quién es Odebrecht? Sí, él reitera, como te digo, de manera exasperada, descontrolada, con el papel en mano, me dice: Odebrecht pone y saca presidentes, Odebrecht es dueño del Perú, Odebrecht es dueño de Latinoamérica. Entonces, yo siempre me he caracterizado por mantener una postura firme y le contesté, le dije: ¿y usted sabe quién es Dirce Paul Varas Valverde? Le dije: es un funcionario que está cuestionado por el cobro de coimas, señores. Continuamos con la discusión porque yo tenía que sostener por qué le estaba preguntando a Odebrecht sobre este señor. Entonces yo me impuse en ese momento y le hice saber que estaba preguntando por una persona que estaba cuestionada por corrupción, que tenía orden de prisión preventiva ese día. O sea, un ministro abogando, ¿no?, en nombre de una empresa y de un personaje que tenía prisión preventiva. Que sigue fugado, dicho sea de paso, ¿no? Varas Valverde está todavía no ha habido. Fugado. Bueno, esto fue lo que dijo ex ministro Daniel Figalo. ¿Qué nos puede responder? Mira, Jaime, gracias por la oportunidad de dirigirme a toda tu audiencia, ¿no? Porque lo que ocurre, digamos, en este escenario es imputarme a mí defender los derechos de Odebrecht frente a una situación que era una línea de investigación desarrollada por la Procuraduría. Yo lo que debo decir al respecto es que yo no tengo ningún vínculo con Odebrecht, ni antes de ser ministro, ni mientras fui ministro, ni luego de ser ministro. Ningún tipo de contacto, nunca desarrollé ningún tipo de acción, asesoría, no conocía ni siquiera dónde quedan las oficinas de Odebrecht, ni quiénes eran los directivos, digamos, que estaban viendo los asuntos de Odebrecht acá. El asunto es que frente a imputación de esta naturaleza, lo que se pretende es siempre lanzar, digamos, una acusación, no importa cómo, no hay pruebas, y el otro tiene que defenderse con pruebas. Es decir, uno tiene que defenderse de aseveraciones sin fundamento, incluso se dicen que después se mostrarán las pruebas, pero nunca se muestran, y tiene que defenderse. Es decir, es el mundo al revés. Bueno, ella menciona que estuvo Cristian Salas ahí, que sería un testigo. Ahora hemos tratado de ubicarlo y no ha sido posible hasta ahora. Muy interesante este punto, Jaime. ¿Por qué? Porque en efecto lo que ocurre es lo siguiente. Yo recibo, sí, un documento. En mi despacho llega un documento que no tenía sello, no se sabía de dónde había provenido. Ese documento oficio que a la que ella se refiere. Porque la pregunta es: ¿cómo lo recibe usted? ¿Quién se lo da? ¿Quién se lo da? No me lo da nadie. Yo recibo dentro del ingreso de documentos un sobre, y dentro del sobre había este documento. Sin ninguna indicación, nada. Nada. Entonces tendría que haberlo enviado Odebrecht. Nada. Podía ser, pero no tenía sello. No tenía un sello que decía Odebrecht, no tenía un sello de recepción ni de salida de nada. ¿Y qué es lo que debo hacer yo frente a una circunstancia de esa naturaleza? Llega un sobre dirigido a mi nombre, con un oficio adentro, que podía tener diferentes, digamos, motivación: llamada de atención, cuidado, alerta, no lo sé.
y tenía el rubro de la Procuraduría. ¿Qué pensó usted cuando vio ese sobre? Me sorprendí y dije, ¿qué hace este sobre? Primero pensé si era cierto o no, no sabía. Digamos, ese oficio. Ese oficio, yo no sabía si ese oficio era realmente la Procuraduría. Porque podía haber sido un asunto que llama la atención, no, algo estaba que firmado por Cristian Salas. Sí, pero yo no conocía si es que estaba la firma verdadera Cristian Salas. Lo que tengo que hacer primero, de todas maneras, y en la forma más transparente, es llamar al procurador. No actúo de forma soterrada, intercediendo, viendo, porque como si fuera, digamos, un representante que busca coactar. Si no, frente a una circunstancia de esta naturaleza, ¿qué debe hacer el ministro? Llamar al procurador. Y lo que hago es eso. Ahora, este es un oficio en el que el procurador, pero a través del procurador de Cristian Salas, pide información a Odebrecht acerca de este personaje que se suponía que era, no sé, tenía acusaciones de corrupción, de soborno, que era una persona que trabajaba en Odebrecht. Le está preguntando, oiga, este señor trabaja. Claro, si esta persona estaba en una planilla, etcétera, ¿no es cierto? Era una cuestión de 3 renglones, pero simplemente un asunto dirigido por la Procuraduría, que yo no sé si realmente es de la Procuraduría o no. ¿Qué busco? Hablar con el procurador para intercambiar impresiones respecto de eso. Pero por eso lo llamo. Lo llamo al procurador. Justamente para poder conversar, digamos, de qué se trata, cómo es, qué crees que puede significar esto. Ha salido de la Procuraduría, de repente me lo han querido enviar a mí, pero no han puesto el oficio. ¿Qué hay? ¿No? Respecto del tema. Pero esto ella dice que usted le dijo, oiga, Odebrecht pone y saca presidente, justamente, es dueño del Perú. Como que usted estaba, digamos, preocupado, molesto, desconcertado o, digamos, exasperado por el hecho de que se estuviese tratando de presionar a Odebrecht. Pero imagínese, Jaime, es decir, yo alego por Odebrecht frente al procurador el procurador Salas se queda, digamos, quieto, no hace nada. Ella es la que asume la defensa en esta posición, y el procurador anticorrupción titular, quien firma ese documento y que llega a la gestión, nunca denuncia nada, no ocurre nada. Esto ocurrió en el mes de julio del 2014. ¿Sabe por qué no ocurre nada, Jaime? Porque lo que ocurrió en esa reunión fue todo lo contrario. Porque lo que ocurrió en esa reunión, cuando recibo esa información, y efectivamente la señora Vilcatoma, y no en un ánimo exagerado, sino simplemente informativo, me dice, se trata de esto, y ya lo he explicado en el programa, de que se trataba de una información dirigida a Odebrecht para ver si tenían contratos a esta persona, ¿no? Se trata de esto. Yo le digo que tienen todo mi apoyo, que si necesitan recursos, pídanlos. Y precisamente hago alusión al caso que se había destapado en Brasil, que es el caso de Lava Jato, que precisamente se destapa en esa época respecto a Petrobras y Odebrecht. Y le digo, fíjense de lo que se está tratando. Es un asunto que viene consolidando Odebrecht y que tiene implicancia seguramente acá. Entonces le ofrezco todo el apoyo. Le digo, ¿necesitan peritos especiales para analizar contratos? Pídanlos. Yo había instalado una oficina de peritos para el uso de las procuradurías, pero si necesitaba más, pídanlos. Es más, como me había dicho... ¿Usted tiene pruebas de todo esto que está diciendo? Lo dije en esa oportunidad. Por eso la prueba que te podría ofrecer es que no se produce ninguna denuncia, precisamente porque mi actitud fue positiva, de apoyo, porque si no, el procurador anticorrupción, ¿qué hubiera hecho? Si hubiera alegado por Odebrecht y decirle no sigan investigando, e incluso asevera Vilcatoma que después de decir estas cosas prácticamente los boté de la oficina. Sí, eso dice, sí. Entonces, ¿no es verdad eso? Absolutamente falso. ¿No está usted exasperado? No. Justamente lo que estaba era orgulloso de una línea de acción. Pero entonces que estaban significa que Jenny Vilcatoma es una persona que tiene problemas de percepción. Mire, o tiene problemas de percepción o deliberadamente está falseando la verdad, determinando, digamos, un tema de esa naturaleza, y además en búsqueda de qué, de protagonismo, pues. Me dicen que Jenny Vilcatoma está en el teléfono. No, pero yo no quisiera intercambiar ningún tipo de comunicación. Bueno, que diga lo que diga nomás y a ver qué cosa nos puede decir Jenny, por favor, le rogaría brevedad. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Altao. Muy buenas noches, doctor Figalo. Hasta que nos volvemos a encontrar, aunque sea por vía telefónica. Bueno, el Perú ha sido testigo que al doctor Daniel Figalo no le ha quedado más que reconocer la existencia de la reunión,
Bueno, el doctor Daniel Figalo, según su versión creada para el día de hoy, habría actuado como un abogado de justicia. Le recuerdo al doctor Daniel Figalo que tenía perfecto conocimiento que el señor José Paul Varas Valverde, funcionario por el que le preguntábamos a Odebrecht que si había trabajado o no, tenía orden de prisión preventiva desde el 29 de mayo. Resolución que yo le fui a entregar al doctor Daniel Figalo el 29 de mayo a las 10 de la noche, precisamente cuando era mi cumpleaños, porque él me lo mandó a pedir y yo se la tuve que llevar. Entonces, cuando según él, ahora con este, y me gustaría que lo confirme, porque yo tengo cómo probarlo, él habría recibido un sobre respecto de una empresa y de una persona que sabía que tenía orden de prisión preventiva. Me alegra mucho que el día de hoy usted, señor Figalo, haya reconocido la existencia de la reunión. Usted realizó actos sistemáticos en defensa de los imputados Martín Belaún del Ocio, de José Paul Varas Valverde y de la empresa Odebrecht. Yo me voy a mantener en mi posición. Existen testigos de lo que usted dijo. Usted dijo, señor, que Odebrecht ponía y sacaba presidentes, que era dueño de Latinoamérica y era dueño del Perú. Eso evidencia que usted tenía conocimiento del accionar corrupto de esta empresa en el Perú y usted como ministro de Justicia los defendió. Yo voy a acudir al Ministerio Público y voy a sostener y voy a demostrar de manera documentada con testigos y con más elementos que lo que digo es cierto. De acuerdo. Pero el día de hoy usted no ha tenido otra cosa que reconocer lo que en diciembre negó de manera categórica. Sin embargo, saludo que el día de hoy haya dado un paso porque no le queda otra cosa que reconocer la existencia de esa reunión. Bien, Jenny, muchísimas gracias por su participación. Buenas noches. Hasta luego, doctor Figalo. Hasta luego. Bueno, yo la verdad que no voy a estar saliendo cada vez que añade un punto la doctora Vilcatoma respecto de esta supuesta participación como defensor de los intereses de Odebrecht. Sobre esa documentación yo no entiendo por qué me daría un mandato de detención del señor Varas Valverde. Nunca ocurrió ese evento. ¿Tiene cómo probarlo? Que me envió a mí una documentación de ese tipo. No tengo el más mínimo recuerdo de ese asunto. Me lo habrá enviado, digamos, con un cargo. ¿Por qué? Dice que a las 10 de la noche... ¿Por qué tendría que, digamos, ver ese tema? ¿No? El asunto concreto es que las líneas de investigación que desarrolla la Procuraduría en su detalle yo no las veo. El ministro no conoce los casos. El ministro no se mete en esos detalles. Yo le quiero decir una cosa. Entonces, ¿por qué se interesó por el oficio ese entonces? Precisamente porque había llegado a ese oficio y yo tenía que terminar de qué se trataba, por eso que llamo. ¿Qué puedo hacer? ¿Debo hacer otra cosa? ¿Debo guardármelo? ¿Debo quedarme callado? ¿O llamo al procurador? No. Es más, llamo al procurador y no llamo, como la doctora Vilcatoma dice, me llamó y me citó a su despacho. Yo no la cité a ella a mi despacho. Yo cité al procurador. Y había ido ella también y el procurador dijo, bueno, ella conoce el asunto y entró. Ahora, fíjese, pero el procurador que es el supuesto testigo, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?, que es el procurador Cristian Salas, en diferentes y reiteradas oportunidades ha dicho que no ha recibido ningún tipo de indicación de presión. No, pero no en relación a no se ha referido a este caso en específico. En general, en todos los casos ha dicho, en ningún caso he recibido ningún tipo de presión. Y ha dicho todo lo contrario. Ha dicho que se ha permitido trabajar con independencia y autonomía, caiga quien caiga. Hay un documento posterior que lo presenta en un expediente, y precisamente un expediente que giraba en torno a estos asuntos, donde quería incorporar esta línea de investigación. Y en ese expediente presenta un escrito, y en ese escrito dice, el suscrito no ha recibido un solo comentario o indicación alguna de parte del Ministro de Justicia y Derechos Humanos respecto de nuestra actuación funcional y legal en el caso, lo que ha sido una característica constante en esta gestión, permitiéndosenos denunciar, impulsar las investigaciones y litigar contra cualquier funcionario o particular que esté presuntamente vinculado a un delito contra la administración pública. Cristian Salas. Es de Cristian Salas, sí. Sí, yo recuerdo que él dio este testimonio. Luego en otra oportunidad, cuando él renuncia, él me presenta una carta que algunos decían que era un modelo. Yo no he encontrado ningún modelo de esta naturaleza.
Y en su renuncia que presenta en el mes de octubre del 2014, por razones personales, dice: cumplo con agradecer la confianza depositada en el trabajo profesional suscrito y del equipo a nivel nacional que tuve el honor de dirigir, así como el respeto por la autonomía de las decisiones, acciones y estrategias legales aplicadas en las investigaciones y procesos penales de competencia de esta Procuraduría Especializada. ¿Cómo el procurador que estuvo en esa reunión y yo digo todas estas supuestas barbaridades no puede escribir esto? Después, cuando ya no era procurador, el 2 de diciembre, en una entrevista que da un diario local, él, ante la pregunta de si es que había, digamos, recibido algún tipo de presión sobre los casos, él dice: no. Si eso hubiera ocurrido, si me habrían llamado o presionado desde Palacio de Gobierno por el caso Martín Belaunde, mi renuncia hubiera tenido otras características, con conferencia de prensa incluida y sin duda con todo mi equipo renunciando junto a mí. Jamás hubo una llamada telefónica de Palacio de Gobierno o una reunión o un emisario que me sugiriese que dejemos de hacer nuestro trabajo en relación, atención, no solo con el señor Martín Belaunde, sino en vinculación con cualquier otro caso. Ya no era procurador, y lo dijo él en esa entrevista. Quiero decir además que yo les indiqué en esa reunión que además me parece ya muy importante salir de investigación, porque estaba desarrollando mi despacho un proyecto de ley que finalmente se presentó, que era para persecución y condena independiente de las personas jurídicas de los delitos de corrupción. En el caso tal como se plantea ahí, que es el cohecho doméstico. Y es el proyecto de ley que te lo entrego acá para que lo puedan revisar seguramente un momento, ¿no? Y es un proyecto de ley que se generó en mi despacho. ¿Por qué? Porque yo consideraba que incluso cuando habían personas fugadas, por ejemplo, y no se podía determinar esta conexión personal en el caso del soborno, las personas jurídicas deben ser responsables también por haber permitido que ese suceso se realice y por no haber prevenido esta circunstancia. Y eso se los comenté en esa reunión. Claro, la pregunta de todos modos, yo lo que no entiendo es la importancia de este personaje, Dirce Paul Valverde Varas, por el cual el procurador envía un oficio a Odebrecht solicitando información acerca de si trabaja o no trabaja ahí. Y digamos que usted vea el oficio y le parezca tan importante que lo convoque el procurador para preguntar por qué. Esa es un poco la... Ya, precisamente, como no había ninguna, no sabía de qué se trataba, ¿no? Ni siquiera sabía si se trataba de un oficio que en realidad había enviado a la Procuraduría. ¿Por qué había llegado a mí? Tú me hacías la misma pregunta. ¿De qué se trata? De repente... No, pero tendría que decir... Pero para saberle el nivel de importancia... Para saber... ¿Usted sospechaba que no era correcta la firma del procurador Salas? Yo sospechaba... Y decía Cristian Salas, ¿no? Yo no, claro, pero no tenía ningún cargo. No venía acompañado de nada. Pero entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Llamarlo. Para ver de qué se trata ese asunto. Y es cuando me explica la autora Vilcatoma de qué se trataba, es que veo la importancia. Y efectivamente era muy importante. Yo no niego la importancia en una línea correcta de investigación que está desarrollando la doctora Vilcatoma. Pero usted no le dijo: oiga, no te metas con Odebrecht, en buena cuenta lo que está diciendo. Justamente ella, todo lo contrario. Pone y saca presidentes, es el dueño del Perú. No, por eso, ella dice que me había grabado, que me venía grabando desde el mes de mayo, así indican, ¿no? Que desde ahí yo era sujeto a una sospecha. No ha mostrado la grabación de esto. Yo creo que la doctora Vilcatoma... ha dicho que va a hacer una denuncia ante el Ministerio Público. Bueno, pues qué bien. Que haga la denuncia ante el Ministerio Público con las pruebas, ¿no? Y ahí expresaré también mi punto de vista, efectivamente. Yo creo que es lo correcto. Si una persona tiene una denuncia, no la hizo en el momento adecuado, que fue en julio del 2014. Después dice, bueno, yo espero que me citen, ¿no? Pero si ella considera que tiene los elementos suficientes como para poder probar eso, debería denunciar, claro. Y que denuncie y que presente el audio, ¿no es cierto?, ahí en la fiscalía, y ahí entonces veremos cómo se ven estos asuntos. Bueno, Cristian Salas, habría que, no sé si no nos podemos comunicar con Cristian Salas, habría que llamarlo, pues hemos tratado de ubicarlo, la verdad es que no lo hemos conseguido. Bueno, yo entiendo que Cristian Salas, digamos, ya con estos asuntos en donde indica que en ningún caso ha tenido ningún tipo de presión y que nosotros hemos ayudado, caiga quien caiga en general, y ha hecho una declaración genérica, total, claro, ¿no? Y eso fue después de la reunión esta que dicen que yo pues me comporté de esa manera. En realidad, yo quiero decirle una cosa, Jaime, yo no puedo salir
digamos, cada vez que incrementa o mete un nuevo elemento la señora Vilcatoma frente a esta historia que está elaborando. Pues, ¿no? bueno. Eso es realmente imposible. Bien, Daniel Figalo, muchas gracias por su participación. Gracias por la oportunidad.